Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe dominical. Como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hace este día de Ñande Yara, porque hace 56 años se haya bautizaba un 11 de septiembre se haya bautizado entonces Ñande Yara, porque este es el nacimiento, ¿verdad? En el compromiso, en el sumergirse en los principios, en los valores de Dios, es el bautismo. Entonces, queridos amigos, ahora nosotros escuchamos la palabra de Dios. Ya esa mía lleva de hoy el Señor a través de estas tres lecturas, como siempre, que nos trae cada domingo. Hoy leemos la primera lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: baja enseguida, porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo: yo veo que este es un pueblo obstinado. Por eso déjame obrar. Mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras: ¿por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo? Ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto con gran firmeza y mano poderosa. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus servidores, y quienes juraste por ti mismo, diciendo: yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré toda esta tierra de la que hablé, para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra del Señor. Queridos amigos, esta es la primera lectura. Estamos con el capítulo 32 del libro del Éxodo. Este es el famoso becerro de oro. Acaba la tentación en el 24º domingo del tiempo ordinario. Esto nos quiere decir, queridos amigos, queridos hermanos, que nuestro caminar siempre ya yujutamanté hoy llama el famoso Satán. La palabra Satán en hebreo significa tentador. Peñan de apikutu yaina llevo poco yañendereje inape nañandere yaya upean original dice Satán en hebreo.
Y entonces, ante esta situación, tenemos que pensar y tenemos que saber, para que podamos salir también adelante. No podemos quedarnos, ¿verdad? No podemos quedarnos y ser vencidos por el mal. Y entonces el libro del Éxodo al comienzo nos dice en primer lugar el Señor mismo que le dice a Moisés, baja del monte. Él está allá, está hablando con el Señor, está recibiendo las tablas, es decir, las leyes. La omesea lleva al pueblo, y sin embargo, ahora el Señor se da cuenta que el pueblo está en cualquier otra cosa. Y por eso es que le dice y le envía de nuevo a Moisés, baja, porque tu pueblo, aquí hay una palabra un poco extraña, ¿verdad? Porque anga, ñande yara y Moisés ve tu pueblo. Y encima le dice, ese que tú hiciste salir de Egipto se ha pervertido. Ñande yara te cuco anga oye pojeando y cuase y moimba eve, ¿verdad? De este pueblo, ¿por qué? Y porque ha sido infiel, porque es infiel. Este en todo caso es tu pueblo, cuando él hace pueblo. Se la pecha, guanda y potay. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Es decir, es una frase muy dura, ¿verdad? Porque este es un rechazo que está haciendo Dios a estas actitudes del pueblo. Contra estas actitudes que no condicen entonces a esta alianza y a este pacto que Dios había hecho. Porque sé otra cosa y te cori. La yerurea cuendeja, ñande otra cosa y te y la ñande trato. Nuestra alianza. Ñande otra cosa y te bella boitacori. Jamamina la reya poareina. Por lo tanto, el pueblo con quien yo he hecho este pacto y esta alianza. Y después continúa. Ellos, le cuenta, ¿verdad? Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado. Que yo les había señalado. Se han fabricado un ternero de metal fundido. Queridos hermanos, se han fabricado. Esto para nosotros es importante que tengamos en cuenta porque ñandé ya fabricaja, ñandé ya pola, ñandé ya posea. Ayer. Y por eso nos está diciendo aquí, se han fabricado. Se han fabricado un ternero de metal fundido. Se han fabricado lo que ellos quieren y detrás de qué cosa ellos quieren ir. Después se postraron delante de él, ofrecieron sacrificios y exclamaron, este es tu Dios Israel. Aquí entonces hay una falta total, ¿verdad?, de conocimiento, Maba Peñan de Yara, porque si dicen, este es tu pueblo Israel, el que te hizo salir de Egipto, quiere decir, queridos hermanos, que muchas veces como pueblo, como gente, como seguidores del Señor, la identidad de Dios para nuestra vida. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que podemos seguir reflexionando, queridos hermanos, pero me parece que estos elementos son esenciales y fundamentales. Primero, que nos está llamando a identificar y a conocer quién es este Dios que nos ha liberado, quién es este Dios que nos ama tanto y que siempre camina con nosotros. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe Dominical. Más de 25 artistas de todo el mundo se reunieron con el Papa en un encuentro de 2 horas y media. Participaban de una iniciativa organizada por el Vaticano y la Fundación Vite. Buscan transmitir valores a través del arte y hablaron largo y tendido con Francisco, quien no tenía ningún papel ni discurso preparado. Y ustedes son los, perdonen la palabra, predicadores. You are the preachers, and I apologize for the word. De la belleza. Ustedes dan belleza. You are the preachers of beauty. So that's somehow is like that. Y la belleza hace bien. And beauty makes us good. La belleza cura. Entre los asistentes había actores como Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesucristo en la serie The Chosen, o Eduardo Verástegui. También cantantes como Alexander Acha o J Balvin, una estrella del reggaetón que hizo migas con Francisco. Tiene un mensaje para los jóvenes.
Yo creo que se den una vuelta a ver una entrevista de Francisco, del Papa Francisco, porque van a ver un Papa totalmente diferente a los que hemos estado acostumbrados, con todo el respeto a los anteriores, pero para mí este es el Papa más cool que me ha tocado desde que yo nací. Al igual que los papas del Renacimiento fueron mecenas de grandes artistas como Miguel Ángel, Francisco quiso seguir la estela de Juan Pablo II y Benedicto XVI y dialogar con los artistas. Nos dijo, hay que ser auténticos. ¿Y cómo creo yo que se logra esto? Viviendo, primero uno viviendo esa experiencia del amor de Dios, esa experiencia del amor del prójimo, y vivirla en tu realidad, en tu cotidianidad. También cada uno de nosotros pudo abrir su corazón y hablarle, ¿no?, sobre cómo vemos el mundo. Había diferentes nacionalidades, la mayoría católicos, otros cristianos protestantes, otros, como dice Alexander, que están en la búsqueda, ¿no? Es un ejemplo muy poderoso de todo lo que pueden conseguir la Iglesia y el mundo del arte cuando trabajan juntos por un bien mayor. El documental Viví en Parker Avenue es un elogio de la adopción. Cuando el actor y productor Kirk Cameron la vio, decidió llamar al protagonista del documental, David Scotton. Me llaman desde un número de California y me dicen, David, soy Kirk Cameron. He visto tu documental y se tiene que hacer una película de lo que cuenta. La película Life, Mark, pone de relieve las alegrías y dificultades de la adopción, siguiendo la historia de un joven que conoce a sus padres biológicos. La nueva película habla del papel de la fe en esto y promueve temas como el perdón, el amor y el poder de la adopción. La gente no sabe cómo hablar de ello, y eso es lo bonito de I Lived on Parker Avenue y ahora de Life Mark. Muestra lo que es la adopción, muestra que es una opción hermosa y muestra que la adopción puede salvar una vida como salvó la mía y también construir una familia como construí la mía. Scotton espera que esta película inspire al público y le inculque el gran aprecio por la adopción y la vida. Las madres biológicas son héroes y tenemos que mirarlas como tales. Life, Mark fue realizada por los mismos creadores de películas cristianas como Prueba de Fuego o Cuarto de Guerra. La oficina de prensa del Vaticano ha revelado los detalles de la causa de beatificación de Juan Pablo I. Es un papa del que mucha gente conoce mejor su muerte que su propia vida. De Luciani pondré en evidencia tres características: sacerdote que rezaba, que vivía en pobreza y se sentía a gusto con la gente. No es la beatificación de un papa porque se deba beatificar a un papa ni su pontificado. Se beatifica lo que se ha investigado sobre él y los testimonios de que siempre buscaba la sustancia del Evangelio y lo hizo de una manera fuera de lo común y accesible a todos. Su muerte fagocitó por muchos años la consistencia, la hondura magisterial de este hombre, de este papa, y soterró su importancia. Quizá este fue el daño de una fake news que duró demasiado tiempo. Durante la rueda de prensa también se reveló que una de las reliquias que se presentan del beato es un simple trozo de papel en el que había apuntado un esquema: cómo explicar en su primera audiencia general abierta a periodistas las virtudes teológicas de la fe, la esperanza y la caridad. Su sobrina contó con humor el momento en el que los vecinos de su pueblo siguieron a través del único y minúsculo televisor que tenían su participación en el Concilio Vaticano II. La hermana de Luciani estaba muy emocionada porque se lo imaginaba en cada obispo. Intuiva, secondo lei lo aveva visto, non so come facesse naturalmente. Entre los presentes estuvo también la segunda persona que encontró a Juan Pablo I muerto. Era una religiosa que lo cuidaba y que recordó cómo le encargaba que de las camisas solo planchara los cuellos y los puños porque eran lo único que se veía. Contó lo que ella y otra hermana vivieron el día de la muerte del Papa. Solía venir a por el café, pero se retrasó. Entonces ella me dijo, ¿cómo es que se retrasa? Yo le dije, ve a ver. Ella fue, él no respondía, abrió la puerta y se dio cuenta de que estaba ahí. Era su hora, en resumen. El último en compartir su testimonio fue el sacerdote que pidió la intercesión de Juan Pablo I para la curación milagrosa de una niña con neumonía. La madre de la niña no conocía al Papa, pero el sacerdote la convenció. Tenía una gran devoción por él porque le ayudó a discernir su vocación. Roxana, que no conocía nada de Juan Pablo I, recibe poca información en el apuro de una terapia intensiva y así, junto a dos enfermeras, ponemos nuestras manos sobre el cuerpito de Candela. Tenía 11 años y pesaba 19 kilos, y así
Yo hice una oración espontánea que no me la recuerdo de memoria, pero sí tengo la certeza que le pedí que se salvara y recuperara la vida de Candela por intercesión de Juan Pablo I. Con la beatificación del próximo domingo, muchos esperan que se ponga en relieve la vida de Juan Pablo I, un papa cuya inesperada muerte eclipsó una vivencia sencilla y contagiosa del Evangelio. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, Conferencia Magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Dominical. Estamos reflexionando en este 24º domingo del tiempo ordinario. Hoy nosotros leemos esta segunda lectura, la segunda propuesta que nos trae el Señor. Hoy la segunda propuesta es desde la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Estamos en el capítulo 1 del 12 al 17. Querido hijo, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia,
porque cuando no tenía fe actuaba así por ignorancia. Y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los hombres. Vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo soy el peor de ellos. Si encontré misericordia fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndose como ejemplo de los que van a creer en Él para alcanzar la vida eterna. Al Rey eterno y universal, al Dios incorruptible, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, esta es una carta maravillosa que nos está dejando Pablo con varios ítems fundamentales que tenemos que tener en consideración. Paisha papeñan de yara de la juayema, paisha bañandeña mañana, paisha bayayesa cuá, paisha guapajina ñande, ¿verdad? Porque Pablo está haciendo todo un examen de conciencia. ¿Quién es él? Por otra parte, yayesa cuá de imba papeñan de yara, la igual eva ñande home ñande hoina ñande vive. O bohasa ñande peipo ñande pisono mi hangwaisa, ñande peahangwa, pemba eva iwi. Y por eso comienza diciendo, primero, luego agradeciendo. Awi lléveme ebeñan de yara y temba y por amigo o me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza. Primera cosa, me ha considerado un hijo suyo, digno de confianza y me ha llamado a su servicio. Hasta ahí entonces todo bien, lo positivo. Peñan de yara serenoya lleva allá por mi hangma algo por su pueblo, por su gente, por su familia. A pesar, a pesar. Cuando oye esa cuá lleva más base. Algo la ipona la ñande a mí a llevar a San Pablo. Porque San Pablo dice, a pesar de mis blasfemias, mis persecuciones, insolencias anteriores, imagínense, Shekopeisha guare, Shekopeisha baekwe, Shekondaikwa sea cuemba peñan de yara, Shekoañemomon burriba peñan de yara. Ahora tenemos que mirar nosotros cuáles son nuestros pecados que nos alejan de Dios. Hay muchos que se consideran agnósticos, por ejemplo, o sea, la ignorancia de Dios. Otros que están en la cuestión de la masonería. Umía, ignorancia de Dios, ¿ves? Todas estas cosas que nos alejan, otros que están en la brujería, otros que están en la astrología, otros que están en la yoga, otros que están en hambre. ¿Cuánto oía? Entonces, ya inventa las cosas. Anda Jayquay, en el fondo de Jayquay, más va peñan de yar. En vez de que ya llegue forzada Jayquay, ya se acá peñan de yar, Jayquay ya acá otra cosa. Entonces eso nos desvían y nos quitan la fuerza, ¿verdad? Y les aseguro, queridos hermanos, aunque vayamos detrás de todas estas cosas de ciencias puramente humanas, nunca no llegamos ahí a esa verdadera felicidad. Erei ñañemota viseta. Peñan de yárago por algo movilas e iñan de. Y Pablo aquí justamente reconoce, ¿verdad? A pesar de mis blasfemias, a pesar de mis persecuciones que yo le hacía a Dios, a la iglesia, a pesar de mis insolencias, indiferencias, entonces peñan de llana, lleva fuera de mi vida, más o menos. No, reinga, entonces eso es golpear un clavo, ¿entendiste? De punta más veo ñejunga, hañan de yente con la ñejunga. Hopeare con la yicana, lleva peñan de apunto, uego ñan de yajeshana, va y se va peñan de yara la oñe. Hoya caseñan de hañan de va y se va ya ponas ya y picuyana peñan de legoe. Pero fui tratado, segundo elemento, fui tratado con misericordia, porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia. Nada vez iba a catuñande. Da y la gente es sino que pe ñande yara hoy y ñande Pablo Rubie lleva. Actuar de esta manera, dice Pablo y reconoce, lo estaba haciendo por ignorancia. A Pablo con la ñande ya calcula por una da y la ignorante es un tipo que estudió mucho. De gran estudios, Pablo, de gran conocimiento, de una formación maravillosa. Si vamos a hablar por una cuestión de formación intelectual
y de formación humana. Pablo no era cualquier yaguar aire, era una persona muy bien formada y muy estudiosa. Pero sin embargo, él dice, yo mismo ahora me doy cuenta que estaba actuando por ignorancia. Pero dice, viene el otro elemento, pero sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, peñan de yara lleva. Hoy cuando eñandebe, jaume eñandebe, jaume lleva la gracia, la fuerza, el poder de su presencia. Qué lindo que es esto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Y por último va terminando diciendo, es doctrina cierta y digna de fe que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y me dice, vení mi hijo detrás de mí, procura vivir los preceptos en tu vida, en tu corazón, pero ella pónase amigo, experimenta. Tantas veces nosotros encontramos luego en el Evangelio que nos dice, ¿verdad? El Señor, vengan y verán. Peyunas amigo la pejan. La andereya, bueno, qué experiencia coa, reñe en bareita, la pareita. Porque en dereicuay hay que hacer la experiencia. Y por eso es que Pablo justamente después dice, es doctrina cierta. Cierto en gorae. Y bueno, a veces digo, en bareína, y digna de fe que Jesucristo verdaderamente vino al mundo para salvar a los pecadores, es decir, para salvarme a mí. Y termina diciendo, y yo soy el peor de ellos. Y por eso lo he encontrado al Señor. Soy el peor de ellos, pero me he confesado ante el Señor y he reconocido, ¿verdad?, que haya bobaína becerame. Hago aña bien baitejina. Y he recibido la gracia y la misericordia de Dios para renovarme y hacerme un lindo camino. Bueno, volvemos nosotros enseguida con Mañana de Yarañe Dominical. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Septiembre, mes de la Biblia. Invitamos a toda la comunidad parroquial para el curso bíblico a realizarse en la parroquia Ñandillara Curuzú con el padre Víctor Cabañas, doctor en Biblia. Este domingo 18 de septiembre, desde las 15:30 horas. Costo 10.000 guaraníes. Dejemos que la palabra de Dios sea la luz para nuestras vidas. Septiembre, mes de la Biblia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñandeyarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñandeyarañé.
Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista,
No vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Este es el tercer momento, es decir, la tercera lectura, que es el Evangelio. Acá hay por nada, porque aquí hoy nos viene con toda la misericordia y el amor de Dios. Del Evangelio de Lucas, capítulo 15. Todo el capítulo 15 tenemos aquí. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y lleno de alegría, y al llegar a la casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa, vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado,
porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber malgastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Bueno, queridos amigos, se dan cuenta, este es todo el capítulo 15 que tenemos del Evangelio de San Lucas. Aquí nos habla de la misericordia. Cualquiera de los tres elementos que encontramos aquí, de la oveja perdida, del dracma perdida o del hijo pródigo, queridos amigos, nos están hablando de la misericordia. Justamente el Evangelio. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Acuala y pona mía y nayema. Veala y pona vea, peña gendúa yepan ba eishama. Ñandillara ñandenenoija ñandillara ñandemopu akri. Ya hangueisha ñagendú hangueisha, porque es misericordioso. Cor cordis, corazón para el mísero, corazón para el necesitado. Si nosotros queremos cambiar, ayudar a que el hombre cambie, queridos hermanos, da la argelería, da la toa pucure, da toa cochón, o lo que sea, la pizza la ña cambiata peña de la pizza cuera la ña de sociedad, sino que justamente tiene que ser esta propuesta, pero una propuesta que le pueda entusiasmar también al otro. Queridos hermanos, salir de la situación de pecado, salir de la situación de aquello que nos ha aprisionado y nos mantiene esclavos, necesitamos también entonces tener toda una pedagogía. Aveñante yara uerecora, porque aquí dice que todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. O en quiere decir que ñande ya andas ahí la ojo antes ahí me hizo reglas. Esta es la regla, esta es la ley, esto es lo que tienen que hacer, pésame, bellapona, etcétera, etcétera. Sino que aquí nos hace pensar verdaderamente, queridos hermanos, cuál es el verdadero camino para la conversión. ¿Verdad? En este capítulo 15, cómo el amor de Dios, la misericordia de Dios, la preocupación del Señor. Y entonces desde aquí podemos ver una segunda actitud. Porque ya diga tú ella esta actitud de los fariseos. Murmuran, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Vos hubiese picoña de upeyay. La yaheshahina lleva, la ñañemboya lleva, un mio y cote. Yo no vine, dice, para los sanos. El médico viene para aquellos que están enfermos. Añande yara que upeyay veio en cuave eñande pe alter Christi. Pe lleva peñe puruma escuela penderegobe como cristianos, como seguidores del Señor. Ko anga pe peñe putazona pemboasana pependepo. Así como el Señor, que todos se acerquen a nosotros, que todos vengan y que busquen esa paz, esa solución y ese perdón de parte de Dios. Y como les decía, hay tanta preocupación, ¿verdad?, del pastor que va y que busca a sus ovejas o a su oveja perdida. Somos tan importantes, ya 99, por buscar a uno solo que se había perdido. Quiere decir que somos demasiado importantes para el Señor. Y luego hacemos fiesta. ¡Qué gran alegría!, nos dice la segunda parábola, porque he encontrado aquello que se había perdido. Pero lo más importante también aquí en esta parábola del hijo pródigo, o podríamos llamarlo del padre misericordioso, o también la actitud del hermano, que se está refiriendo justamente al pueblo judío, que es inmisericordia. Doy cuasemba evea lleva pillo que uy. Ese hijo tuyo, me anda en los hermanos de ahí, ese hijo tuyo, ojo, lleva, o un dipá, la de comida, con angande,
Ereco se llegue y chupenden die. No, señor. She. Vean ahí cuando seguimos, bebé. Se dan cuenta entonces las dos actitudes aquí que se nos están presentando, queridos hermanos. Bueno, vamos a pedir en este domingo y vamos a ponerle este título, ¿verdad? En este domingo, el Padre misericordioso o la gran misericordia de Dios para con sus hijos, que somos nosotros. Volvemos enseguida con Ñandeyara Ñe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el mes de la Biblia, Conferencia Magistral. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Domingo 25 de septiembre, 16:30 horas. En el local de la Catedral San Pedro Apóstol, Antequera, Departamento de San Pedro. Disertante, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Inscripción, 20.000 guaraníes. ¿Cómo leer hoy la Biblia? Conferencia magistral por el mes de la Biblia. Organiza e invita la Diócesis San Pedro Apóstol. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe Dominical y ahora entramos en este segmento en que le llamamos Ñandeyara Ñe responde a sus preguntas. Es tan interesante recibir tantas lindas preguntas, sobre todo porque esto nos ayuda también a nosotros a poder dar respuestas concretas. Siempre el numerito ahí que les va a ayudar para que puedan escribir sus mensajes. Seguramente que no vamos a poder responder enseguida, porque cada domingo estamos haciendo esto, pero por lo menos de acuerdo a los momentos claves vamos
respondiendo a estas preguntas que ustedes nos van haciendo. Hoy sobre todo la pregunta clave que gira en torno a la misericordia. ¿En qué consiste y cuáles son estas características? Incluso palabras claves de un Dios que es misericordioso. Porque esto es lo esencial y lo fundamental. A Dios siempre se le caracteriza como el Dios justo, es decir, la justicia. Esto es importante saberlo, el Sedek, que quiere decir justo, justicia, ¿verdad? Pero por otra parte, cuando nosotros, queridos hermanos, cuando salimos de el Sedek o el Sedek, ¿verdad? Que significa la justicia, necesitamos volver a reencauzarnos. Y para reencauzar y entrar, porque hemos hecho algo malo contra nuestros hermanos, que de cierta manera, entre comillas, ya es peanda y perdón, peanda y perdón, porque tú y la lleva. Bueno, ahí es donde aparece esta palabrita que hoy queremos comentar con ustedes, que es el famoso Gesed. Y cuando hablamos del Gesed, queridos amigos, nosotros entonces estamos hablando también, queridos amigos, de la misericordia. El Gesed, antes que nada, significa entonces la misericordia de un Dios que nos ama, que nos quiere, de un Dios que nos acompaña siempre. Y entonces, al hablar del Gesed, es decir, de la misericordia, vamos a mirar un poco este llamamiento. Es un llamamiento entonces al pecador. Es un llamamiento de parte de Dios. Bueno, dere guatabai hina, tenare guatabai weterihina, porque está con la hina va a llevar, sino que con hina. Ñañemo momburu veñan de Yarawi, ñañemo kinini veñan de Yarawi, da yekwa sei shubimba ebe alleva, nindaña henduse yoi alleva. Bueno, entonces ante esta situación del abandono, del alejamiento de Dios, ya dijimos ya con tantas otras terminologías que en realidad es golpearnos contra nosotros mismos, es golpearse la cabeza contra una piedra, contra un muro. Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces este llamamiento del Señor, el Gesed de parte de Dios para con el pecador, lo encontramos ya desde la Biblia, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. Leitmotiv, idea central, repetición, continuamente. Siempre se ha presentado a un Dios misericordioso, a un Dios que ama su creación, a un Dios que quiere lo mejor para sus criaturas. Por lo tanto, Israel siempre conserva en el fondo del corazón la convicción de una misericordia que no tiene nada de humano. Una misericordia que no tiene nada de humano. Él ha herido, Él vendrá, y Él sobre todo, al venir lo que va a hacer, ¿qué va a hacer, queridos hermanos? Él tendrá que vendar todas nuestras heridas. Esta es la mentalidad, de verdad. Que el Señor viene, que el Señor llega, pero porque nos ama y porque nos quiere, para vendar nuestras heridas. Del Antiguo Testamento, pero esto ya nos hace dar un salto, porque nunca en este cortito tiempo que tenemos para hablar sobre la misericordia. Pero si vamos a mirar hacia el Nuevo Testamento, la forma como Dios entra en nuestra historia, se encarna. En San Juan capítulo 3, ¿verdad? Versículo 16, 17, 18 para adelante, siempre esta parte cuando nos habla, Dios tanto amó al mundo, tanto amó al mundo. El amor, la misericordia, el gesed, la preocupación. Por eso nos dio a su propio Hijo. Él ha querido, Él vendará nuestras heridas, nuestras llagas. Que Dios como tú, que borra la falta, que perdona lo del mal hecho, que no excita para siempre su ira, sino que se complace en otorgar gracia.
Mabio Peisha Guapenco Peyuhu, otro Dios, dice, ¿verdad? O sea, aquí estamos entrando en el sentido de la misericordia. Acierto copea, porque Ñandela ya es llano. Si vamos a estudiar de la filosofía de las religiones, casi siempre encontramos a un Dios más bien justiciero. El Dios justo no quiere decir que sea justiciero. Justiciero que dice entonces, de ella portaba hija, entonces tucharon a cameteta. De ella por hija, entonces lo destruita. De ella por ahí, entonces lo castigata. ¿Se dan cuenta? Esa era la famosa teología de la retribución, ¿verdad? A pesar de que en la Biblia encontramos una estructura dentro de la macroestructura que nosotros le llamamos, encontramos esta forma también de manifestarse, ¿verdad? Esta forma de presentarse, que es la de decirnos que existe una teología casi de la retribución. Nosotros hemos pecado, por lo tanto Dios nos ha castigado. La restauración, el ser restaurados por el Señor. Bueno, en fin. Pero nosotros aquí nos damos cuenta que Dios va mucho más allá. Es el llamamiento del pecador. Peñan de llano y cuave, o genoi, o turuñe, o atoya, ello, bueno, peyumíquena, peyumíquena, ñande ati baitena, aves, peyumíquena, ñande atirire, ñañemonguetata, go aves, allá etan, ba evaloicoa, ba ere bala ñande yeco, peya, inanda, ya poponai, peya pobana. Y por lo tanto, una vez más, es este pedido al Señor de perdón. Por otra parte, conculca nuestras iniquidades y arroja al hondo del mar nuestros pecados. Y esto lo va a decir después Miqueas, ¿verdad? Que el Señor entonces lo que está haciendo es liberarnos, sacarnos con su misericordia, con su amor, ciertamente. Así resuena constantemente el grito del salmista, resumido en el famoso Miserere. Apiádate de mí en tu bondad, en tu gran compasión, borra mi culpa. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Del mismo salmista. ¿Cómo se da cuenta? Oye, ya venían de Yara y misericordioso. Pero la misericordia, el gesed, queridos amigos, dentro de su propia traducción, misericordia, cor cordis, con el mísero, quiere decir también ese corazón arrepentido, ese corazón que se pone oñesú, oñepomoí, veñan de Yara, renondepe, iñan de Yara, aicote vendere, ñan de Yara, emisepe, aicote meva, ayapoponajan, aveserape. Y esto es lo que tenemos que tener entonces en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios nos ama, Dios nos quiere, Dios nos perdona. Dios nos regala su bondad, pero upeo y cojanwa ñande ya yesa cuana, ñande moñamoñe punuana, hañande ya evaramba y con la shaya poteramba ella va shaya pojina. Y se van a dar cuenta, queridos hermanos, queridos amigos, es como el hijo pródigo que acabamos de escuchar también en el Evangelio. Upeo yesa cuava, cura pitebe, upeo dice ina tuyu cuava ina, upeo dice ina en el pecado es un gran pecador. Es decir, él como persona no tenía cómo crecer, cómo alimentarse, cómo salir de esa situación. Lo único que podía comer era perquesa, lleva. Umi, curejo, ua, ababea, veino, me vea. Te está entonces mostrando con una parábola cómo nos denigra el pecado, cómo nos aleja de Dios, cómo nos deja en una condición de no hijos de Dios. Nos deja en una situación de indignidad verdaderamente de nuestra propia condición de criaturas e hijos de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, estando allí en esa situación, ahí comienza a recapacitarse. Y yo digo, recapacitó y dijo, Padre, volveré justamente. Iré junto a mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como al último. Vamos a jugarme. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando hay un arrepentimiento, queridos amigos, cuando hay un deseo de cambiar, de mejorar, porque ya
Upebe coñande yara o poscoñandere. Upebe coñande yara he ñande bueno. A veces ya poda la limonada pendere ko ebe bueno. Ko anga ya moñe preguntas a ko anga ya pota pendene convenía. Algo que verdaderamente te convenga a vos, ¿verdad? Como hijo de Dios. Y entonces, por eso, aquí viene: apiádate de mí en tu bondad. En tu gran ternura, borra mi pecado. Entonces, toda esta misericordia de Dios, oye, cuaoye, bajo uña de enguana, a pepe ñande gatulaña, punanille, jaña selle, de esa situación que nos ha alejado de Dios. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir esta gracia, vamos a fortalecernos y sobre todo, con la gracia de Dios, vamos a procurar hacer siempre un camino de restauración. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.